Dios nos ha creado con un propósito y no es como lo que nos han enseñado, de que nos complazcamos a nosotros mismos o complazcamos a los demás. Y eso va al contrario con lo que nos han enseñado, con lo que esta sociedad nos enseña. Es de que nos complazcamos, que complazcamos a los demás. Pero esta noche vamos a hablar de lo que es vivir para agradarle a Él. Dígalo conmigo, vivir para agradarle a Él. Y esta noche pues vamos a aprender cómo hacerlo. La Escritura nos muestra, nos habla de un hombre, Enoc, en Hebreos 11:5. Nos habla de Enoc, que Enoc tuvo este testimonio, Hebreos 11:5. Dice, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se escucha? ¿Tuvo qué? ¿Testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Así que cuando todo se acabe, todo termine, yo, Carlos Álvarez, qué bueno llegar a esa meta, tuve el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren llegar a ese lugar? Haber agradado a Dios. Amén. Entonces, es algo poderoso, es donde está el propósito de nuestras vidas, es donde está el gozo. Cuando tú vives una vida que agrada a Dios, no vives para construir tu propio imperio, no vives para lograr tus propios propósitos, pero vives para agradar a Dios. Yo quiero hacerle una pregunta esta noche. Esta semana que pasó, con mi vida, con su vida, con su tiempo. Esta semana con mi vida, es una pregunta para reflexionar. ¿Agradaste a Dios? Esta semana. Nuestro único propósito como cristianos y seguidores de Cristo es, ¿qué? Agradar a Dios. Es lo que significa ser cristiano. Escucha muy bien. Es más que venir, sentarnos en una silla, de pronto si hay un llamado, venir al frente y regresar a la silla, pero tenemos un propósito. La definición del cristiano es, un cristiano no es quien vive para sí mismo, ni vive para complacer a los demás. Pero el cristiano verdadero, nacido de nuevo, es el cristiano que sabe que lo más importante, la máxima prioridad es de que yo agrade a Dios. Amén. Aleluya. Cada vez que vaya a hacer algo, cada vez que quiera hacer algo, usted debe filtrar esa acción por esa pregunta. ¿Le agradará? ¿Le agradará esto a Dios? Ser un cristiano significa que tú vives tu vida por una razón y nada más, que es de agradar al Señor. Cristiano no es solamente ser bendecido y escuchar palabras buenas, pero la cristianidad significa estar entregado mi vida y todo lo que yo tengo para complacer a Dios. Por eso la Biblia nos habla acerca de Enoc. Tuvo ese testimonio. Enoc, quien fue arrebatado, o sea que él no murió, sino que se encontró con el Señor, porque tuvo ese testimonio de ser una persona que agradó a Dios. Pablo le avisa a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos a poner a trabajar a las personas que están haciendo ahí la proyección en la Biblia. Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una vez más, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces, cuando usted empieza a mirar este versículo, vemos esa palabra enredarse. Tiene un profundo significado. Si de pronto usted conoce un poco de agronomía, esta tarde estaba hablando un poco con Benjamín, que
tiene mucho conocimiento acerca de esto, de botánica, de agronomía y de árboles. Se dice que los árboles, cuando empiezan a crecer, les puede salir unas ramas que salen en la parte de abajo y hay que tener mucho cuidado con eso y se llaman plantas parásitas. Plantas parásitas. Y aún así, son plantas que están alrededor en la parte de abajo y otras que salen y lo que hacen es drenar a ese árbol. Lo que hacen es extraer la vida de ese árbol y evitan que ese árbol llegue a su máximo potencial, que sea lo más bonito. Inclusive en la parte de atrás de mi casa tenemos un árbol de manzanas y yo veo esas plantitas en la parte de abajo y esta semana Matthew las estaba cortando sin saber, pero es para hacer el árbol que sea más saludable, para que no ahoguen la vida de ese árbol. Ustedes saben, los que tienen patio han visto también es la maleza. El propósito de la maleza es de apagar la vida de las plantas, de hacer que las plantas no crezcan, que no sean bonitas, los espigos. Y la Biblia les llama los negocios de esta vida. La Biblia les llama los engaños de las riquezas, las ocupaciones de la vida. Así que antes que te des cuenta ya estás lleno de esas ramas que se pegan y lo que hacen es drenar, extraer la vida de tu hombre espiritual. La parábola la conocen todos, del sembrador. Si vamos a Marcos, el capítulo 4. ¿Están comprendiendo? ¿Están siguiendo? Amén. Amén, aleluya. Marcos capítulo 4, el versículo 2, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y dicen los versículos más adelante, por caminos, pedregales, pero vamos al versículo 7, por favor. El versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Así que póngase a pensar, la palabra cayó en los espigos y empezó a crecer esta mala hierba y ahogan la semilla. Entonces Jesús lo interpretó de esta manera. Si vamos al versículo 18, dice, entonces el versículo 18, estos son los que fueron sembradores entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan y se hace infructuosa. Wow, la palabra de Dios puede caer y llegar al cristiano, pero morir, ahogarse. ¿Por qué? Por las ocupaciones, por los engaños de las riquezas, por el corre. Todo esto representa cosas que ponemos como prioridad en vez de agradar a Dios. Ustedes saben qué es prioridad. Prioridad es cuando tú pones algo en primer lugar que otro. Por ejemplo, la prioridad de todos ustedes esta noche fue venir acá. Otros tuvieron la prioridad tal vez de quedarse viendo televisión. Otros tuvieron la prioridad tal vez de hacer otras cosas. Pero ustedes tuvieron la prioridad de venir y estar en la casa de Dios. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. O sea, hay personas, cristianos que fueron tocados, que tienen el llamado, que tienen la unción, pero, y aún siendo llenos del Espíritu Santo y de su fuego de Dios, pero después empiezan a estar enredados en ocupaciones, en otras cosas que en realidad no valen la pena en este mundo pasajero, momentáneo. Después de que las personas están enredados en maleza y atrapados por estas ocupaciones, persiguiendo objetos y cosas materiales, la vida de ese cristiano que fue lleno, que fue tocado, poco a poco se va ahogando hasta llegar a estar muerto, espiritualmente hablando. Todos conocen la historia de
Pedro cuando estaban en la barca y estaba la tempestad y vieron a Jesús caminando en las aguas. Y Pedro le dijo, no, pues Jesús, si tú eres Jesús, yo quiero también caminar en las aguas. Y Pedro comenzó a caminar. Si vemos la historia en Mateo 14, 29, Mateo 14, 29, mire lo que sucedió. Mateo 14, 29. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Vemos que una cosa, lo que sucedió aquí muy importante, por la razón por que Pedro empezó a hundirse, es porque él quitó la mirada en Jesús. Aún la pastora lo decía en la administración, que mantengamos la mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque fue distraído en ese momento milagroso, fue distraído por algo natural, el viento. El viento es algo natural, el viento es viento y las olas. Pero eso natural fue lo que distrajo y hizo que Pedro quitara los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Quiero advertirle, cuando la tempestad viene, el trabajo del enemigo es hacer que usted quite la mirada de Jesús. Y él usa distracciones que detengan la obra milagrosa que él quiere hacer. Y no es tal vez demonios, diablos, huestes de maldad, pero son cosas aún sencillas, naturales. El viento. La razón por que Pedro comenzó a hundirse fue porque quitó sus ojos de Jesús, por el viento. Le aseguro que para llegar a obtener la victoria que debes hacer es mantener la mirada puesta en Jesús. Dígale a la persona que está a su lado, mantén la mirada puesta en Jesús en todo tiempo. El viento es viento. El diseño, lo que el enemigo quiere hacer es retenerte, detenerte, obstaculizar y usa esas distracciones. Muchas veces lo que nos detiene de llegar a ser el llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas son esas cosas aún naturales. Esas cosas que nos distraen. Tal vez cosas como tan naturales como tengo que pagar las cuentas. Cosas tan naturales como la casa, la pintura de la casa, se me chuzó una llanta o el corre de un lado para otro. Lugares que tenemos que ir, quién sabe, tantas cosas naturales que poco a poco tenemos que tener cuidado porque nos distraen y nos quitan del propósito espiritual. Es tan fácil permitir que estas cosas nos distraigan, porque en el momento que quitamos la mirada de Jesús y lo que Él está haciendo, empezamos a enfocarnos en cosas erróneas. El viento. Imagínense, aún esta mañana yo preparando un poco, el viento pasó y abrió la puerta y me quitó la concentración. Pierde uno ahí como 10, 15 minutos. Pero una vez más, tenemos que enfocarnos. El enemigo usa cosas para distraernos, para que no podamos crecer más. Y lo que quiere detener es su crecimiento espiritual. Por eso, en Lucas, el Señor nos cuenta otra tremenda parábola. Se puede ir rápidamente a Lucas 14, versículo 15. La parábola de la gran cena. ¿Usted se imagina? Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados, vengan, porque ya la cena está lista. Pero, aunque la cena estaba lista, todos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno
y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me disculpes. El otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Lo que les detuvo de sentarse a cenar con el Señor no fue huestes de maldades, demonios, pero fue los negocios, fue las cosas materiales, fue las relaciones que tuvieron como prioridad sobre Cristo Jesús. Escuchamos muchas veces cuando el pastor hace un llamado a subamos al monte de Sión, subamos al monte de su presencia. Y siendo una iglesia de 600, 700, 800 personas, no sé cuántas, tal vez viene un 15%. Y cuando uno habla con esas personas, que aún muchos siendo líderes, escuchamos excusas parecidas. Oh no, tuve que hacer algo por aquí. Y no estamos en la cena, en su presencia con el Señor. Tenemos que chequearnos. Lo que necesitamos comprender muchas veces, estas cosas naturales que nos detienen de hacer lo imposible, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en el Señor. Pero en cambio, si tú tienes su mirada puesta en Él, Él te va a dar la sabiduría cómo resolver todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Me están escuchando? Amén. En Eclesiastés 11:4 dice, el que mira el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Eclesiastés 11:4. El que mira el viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. En otras palabras, tenemos que levantarnos cada mañana y tomar la decisión de hoy levantarme y enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque si permito, el viento me distrae. Si permito, las nubes me distraen. Pero si Dios me dijo que hiciera algo, necesito no mirar ni a mi izquierda ni a mi derecha, mantener mi mirada puesta en Jesús y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Aleluya. Entonces, no debemos dejarnos atrapar por las ocupaciones de la vida o cosas naturales, o por engaños de las riquezas, o permitir esos espigos o maleza a nuestro alrededor. Usted pensará, bueno, pero tal vez no es tan importante. O usted dirá, bueno, ¿y entonces qué? Pero debemos recordar la lección que Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 21, versículo 16. 21, 16 dice, por la mañana volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, iba caminando. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Wow, wow. ¿Sí se leyó bien? Esta higuera se veía muy frondosa. Esta higuera se veía con muchas hojas, como que debería tener frutos. Pero aquí el Creador, Jesucristo, el que hizo esta planta para que diera frutos, para que alimentara, va con el propósito de extender su mano y coger un fruto y no encuentra nada. Y Jesús, dulce Jesús, bueno Jesús, amable Jesús, lo que hizo, maldijo esa higuera para que nunca más diera fruto. No hay que ser aparentes. Tal vez hay personas que se ven muy frondosos, se ven con muchas hojas y su apariencia externa pensarán, oh, esa persona da frutos, pero no hay frutos, no hay frutos. Usted tal vez lee este versículo y yo no sé usted qué piensa, pero usted no puede pasarlo por alto, porque algún día, Dios nos va a encontrar y no va a venir a ver tremenda apariencia religiosa que usted tenga, pero va a venir buscando personas que ¿qué? Personas que den fruto. Estará buscando personas que tengan el fruto
del arrepentimiento. Estará buscando personas que tengan el fruto de haber sido lavados por la sangre de Jesús. Estará buscando personas que tengan el fruto de ser transformados y lavados por su sangre. Muchos pueden llamarse cristianos. Muchos pueden llamarse cristianos. Pero no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Te puedes ver con muchas hojas, muy frondoso, abundantes, y puedes engañar a todo el mundo, pero si no hay fruto y estás enredado en las cosas de esta vida, lleno de maleza, de ramas que te ahogan, puedes estar muerto. No es suficiente, recuerda, iglesia, no es suficiente decir con que eres cristiano. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente. Pero nuestra prioridad número uno en nuestra vida debe ser de agradar a Dios. Eso quiere decir que si yo quiero ir a algún lugar y le pregunto a Dios, ¿qué piensa? Y Dios dice que no, yo daré fruto de mi conversión cristiana. ¿Cuál será mi actitud? ¿Negarme a mí mismo? ¿Agradar a Dios? Él está buscando fruto. Él está buscando fruto en cada uno de nosotros. Si está usted tal vez en una relación que no es de Dios y Dios dice, no es la voluntad de mí para tu vida, Jesús te dice, Jesús, el que murió en la cruz por ti, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Debes decir, no vivo para mí mismo, pero quiero agradar a Dios y a Él solamente. Amén. Escúcheme bien, iglesia, especialmente los jóvenes. Si la palabra de Dios dice no mentir, si la palabra de Dios dice no relaciones sexuales fuera del matrimonio, no importa lo que los demás estén haciendo, no importa. Si tú eres cristiano, no solo decir que eres cristiano, vivirás para agradar al Dios que es santo. Así que nuestro propósito es de vivir correctamente. Nuestro propósito es de vivir agradando a Dios. No sé qué pasa con algunos cristianos y algunas iglesias que tan solo van al frente y hacen el llamado y dicen que aceptaron al Señor, pero no hay cambio en sus vidas. Hermano, cuando tú aceptas al Señor, tiene que haber cambio verdadero y cambio radical en sus vidas. Un cambio extremo. Cuando tú te levantas en la mañana, si te gusta escuchar música, escucha música que le agrade a Dios. Si vas al trabajo y trabajas, haz negocios que le agraden a Dios. Si estás casado, vive tu vida con una relación que agrade a Dios. Si eres soltero, vive un estilo de vida que agrade a Dios. Mateo 3:10 dice, no es un versículo bonito para los que son medios cristianos de la iglesia de ahora. Mateo 3:10 dice, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado al fuego. Juan dice por revelación, para aquellos árboles que no dan fruto, ¿qué? El hacha prácticamente está lista. ¿Usted cree que eso es algo ligero? Vivir sin santidad para aquellos que se llaman cristianos y no dan fruto. Dios está listo con el hacha para cortar y echar al fuego. Yo no sé cómo usted ve esto. Yo no creo que esto se puede ver ligeramente. Iglesia, no estamos en un juego. Se trata de la eternidad. Se trata de la salvación o el infierno. Debemos ser extremadamente diligentes en todo el tiempo a contra del pecado. En el libro de Apocalipsis 3, el versículo 15 y 16 dice,
Este es otro versículo que nos confronta. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que significa? Si no eres frío o caliente, ¿sabes lo que significa? Significa que has perdido o no tienes emoción. Ya no eres ferviente y tampoco has caído del todo. Estás como en el medio. Perdiste las emociones. Es solo Jesús. Es solo iglesia. Es solo palabra. Ya no me hace temblar. Ya no me quebranta. Tiempo atrás escuché acerca de una prédica que decía cómo cuando entra el pecado a nosotros, y decía 3 puntos lo que sucedía. Cuando comienza el pecado, lo primero que pierdes es el oír. Pierdes el oír, ya no escuchas a Dios. Si estás en la iglesia, el pastor predica y la palabra pasa por encima. La primera cosa que pierdes. El segundo punto decía, cuando comienza el pecado, pierdes las lágrimas. Ya no hay quebrantamiento, ya no hay más llanto. Aún cuando estás en ese estado de tibieza, no hay emoción, no hay pasión, no hay fervor. Pero siempre pidámosle al Señor que no perdamos el fervor, que no perdamos esa pasión, que esa maleza, los espigos no se nos peguen y nos ahoguen nuestra vida espiritual. Primero, pierdes el oír. Segundo, pierdes las lágrimas. Ya no te quebrantas nunca más. Tal vez es solo un caparazón ahí sentado en la silla. Y tercero, pierdes el temor. Pierdes la reverencia a Dios. Ya no nos maravillamos cuando estamos delante de Dios. Ni siquiera sientes la necesidad de adorarle. Ni siquiera sientes la necesidad de alabarle. Piensas que todo es un show. Un Big Broadway show. Pero dígalo conmigo. No voy a perder mi oír. Dígalo conmigo. No voy a perder mis lágrimas. No voy a perder mi reverencia a Dios. Dios es maravilloso. Dígalo conmigo. Voy a vivir para agradarle a Él. Póngase de pie, hermano. Y si el grupo de alabanza puede pasar. Wow. No sé si pudo reflexionar en la pregunta que le hice al principio. Esta semana, con todo lo que Dios te ha dado, nos ha dado, ¿he agradado a Dios? ¿Soy solo un cristiano que me llamo ser cristiano? ¿Soy solo un cristiano que aparento religiosidad, muchas hojas, pero no estoy dando fruto? Estoy muy ocupado con las cosas que hay que hacer, con el corre-corre, especialmente de esta ciudad de Nueva York. Ya no hay quebranto. Has perdido tu oír. Has perdido tu reverencia. Tomemos este tiempo y dile: Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero vivir conforme a tu propósito. Yo quiero vivir conforme a tu plan para mi vida. Señor, esta noche pódanos. Esta noche, Señor, quita cualquier maleza, espinos, espigas
que estén estorbando y que estén ahogando nuestro vivir espiritual, y que podamos, Señor, libremente declarar que tú vives en mí, que tú vives y nosotros no. Señor, esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos redarguye, Señor, porque nos enfrenta. Padre, nos enseña que debemos chequear todo contigo primero, que debemos preguntarte si la música que escucho está bien, si los negocios que tengo están bien, si la relación que tengo está bien, si mi trabajo está bien, si mi caminar diario está correctamente alineado a tus propósitos para mi vida. Y solamente decirte, Señor, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte.